¿Por today. qué muchos creyentes? Why a lot of believers, Es algo que siempre me pregunto. it's something I ask myself a lot. ¿Por qué muchos creyentes Why do many believers que aman a Dios, that love God, que sirven a Dios, that serve God, que tratan de orar, de adorar y de hacer lo que se debe de hacer? try to pray, worship, and do what they need to do? ¿Por qué muchos creyentes no caminan en una vida plena? Why do a lot of believers not live and walk in a ¿Por fulfilled qué no life caminan en una vida abundante? or in an abundant life? Este pasaje nosotros estos días lo hemos venido observando mucho We have been observing this passage y a es lot, Juan capítulo 10 versículo 10. and it's John chapter 10 verse 10. Jesús ahí nos dice en cuanto a lo que el enemigo viene a hacer. There Jesus tells us what the enemy comes to Y do. Jesús dice que el enemigo viene para hurtar, para matar y para destruir. And Jesus says that the enemy comes to steal, kill, and destroy. Pero en el mismo versículo Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. But in the same verse, Jesus says, I have come to give you life. Pero hay algo muy importante y esa es la palabra que ha estado trabajando en mi mente. And there's something important, a word that's been working in my mind. Jesús no dice que usted y yo como cristianos Jesus says that you and I as a Christian solamente vamos a tener una vida o vivir una vida, will only live one life. sino que Jesús promete una vida abundante. No, but he promises an abundant life. La pregunta aquí es, The question here is, la Biblia está llena de promesas. the Bible is filled of promises. Miramos promesas de sanidad, We see promises of healing, pero decimos, ¿por qué yo vivo enfermo? but we say, why am I still sick? Miramos promesas de prosperidad We see promises of y prospering decimos, ¿por qué yo vivo en escasez? and ask ourselves, why are we living with little? La Biblia nos ofrece promesas de paz. The Bible gives us Entonces, promises ¿por of qué en mi peace. vida no hay paz? Then why in my life is there no peace? Y es allí donde entra esta pregunta. And it's there where this question comes into ¿Por qué play. muchos creyentes Why do many believers no experimentan esa vida que Jesús nos ha prometido? do not experiment that life Jesus Esa promises? vida que no es cualquier vida. That life that's not just any life. Muchos cristianos se han conformado Many Christians have y han conformed dicho, yo voy a vivir la vida cuando esté con Dios. and they say, I'm going to live my life when I live with Jesus. Gloria a Dios porque usted tiene esa esperanza. And glory to God for that hope. Y eso es bueno. And that's good. Pero también Jesús nos promete una vida abundante en esta tierra. But Jesus also promises an abundant life on this earth. Jesús promete una vida abundante en tu He matrimonio. promises an abundant life in your marriage. Jesús promete una vida abundante en tu casa, en tu hogar. And an abundant life in your household. Yo creo eso porque yo sé que Él es un buen padre. I believe that because I know He's a good Father. A mí me gusta lo que dice la tercera carta de Juan capítulo 1 versículo 2. I like what the third book of John says. Ahí la Biblia nos dice, The Bible says there, yo deseo, le dice Juan, I desire, says John, que tú seas prosperado. that you be prospered. Mira el deseo tan hermoso. Look at the beautiful desire. Yo deseo que seas prosperado. I desire for you to be prospered. Y observe lo que dice la palabra. And observe what the Bible says. No prosperado solamente en el dinero. Not prospered only in money. Porque muchos ahora en día cuando se habla de prosperidad refieren todo a dinero. Because when we speak of prospering, many people think Usted of puede money. tener dinero y ser pobre. You can have money and be poor. La prosperidad va mucho más allá que eso. Prospering is more than just money. Pero la escritura dice, amado, yo deseo que seas prosperado But the scripture says, beloved, I hope you are prosperous en todas las cosas. in everything. Mire lo que la Biblia dice, en todas las The Bible cosas. says in everything. Y dice la escritura, And the scripture y que says, tenga salud, and that you have health. y que tenga salud, And that you have health, así como prospera tu alma. just like your soul Cuando prospers. usted lee el libro de Deuteronomio, When you read the book of Deuteronomy, capítulo 28, chapter 28, los primeros 14 the versículos, first 14 el verses, versículo 1 y el versículo 2, verse 1 and 2, Dios dice, si me oyes atentamente, God says, if you hear me attentively, lo siguiente dice, todas estas bendiciones te van a alcanzar. all these blessings will reach you. Del versículo 15 adelante, con muchos versículos, From
from verse 15 moving forward, habla de las maldiciones por no escuchar a Dios. it speaks of the curses for not listening to God. Entonces, iglesia, yo quiero hoy, Therefore, church, I want you con la ayuda del today, Señor, with the help of the Lord, poderte revelar las causas espirituales, be able to reveal the spiritual causes, las causas emocionales the emotional causes, y las prácticas and practices que muchos creyentes that many believers viven por debajo del nivel de la vida que Dios ha prometido. why they live under the life that God has promised for us. Hay causas espirituales, There's spiritual causes, emocionales y prácticas emotional and practicing que causes la mayoría de creyentes está viviendo por bajo de eso, that many believers are living under de la vida que Dios ha prometido. of the life that God has promised for Por us. eso yo quiero guiarte hoy a través de la palabra, So I want to guide you with the word para que tú camines en la vida que Dios te ha prometido. for you to walk in the life that God has promised El for día you. viernes le enseñaba a la iglesia Friday I was teaching the que church todo es espiritual, that everything is spiritual, que el enemigo, iglesia, se levanta en tu contra. that the enemy lifts up against Muchas de you. las veces tú dices el por qué. Many times you ask why. ¿Por qué tanto problema en el matrimonio? Why so many problems in a marriage ¿Por qué tanto problema en la sociedad? or in society? Y yo le decía a la iglesia el viernes, todo es espiritual. And I was telling the church everything is Usted spiritual. tiene que aprender a conocer la dimensión You espiritual. need to understand the dimension Pero la spiritually. pregunta aquí que hoy nos lleva But the question we have today es por qué tantos cristianos is why so many Christians que aman a Dios de todo corazón who love God with all of their heart se sienten encadenados, feel like they're stuck, se sienten que no avanzan, like they don't advance, se sienten que las cosas no están yendo bien. or that things aren't going well. Amada iglesia, Beloved church, si Jesús ya venció en la cruz, if Jesus has already conquered on the si cross Jesús ya pagó en la cruz, and he paid the price on the no cross, solamente por tu salvación, not only for your salvation, Él pagó en la cruz por tu sanidad. he paid for your healing. Él cargó con toda la maldición, el peso de la maldición, He carried with the weight of the curse para que tú no camines en maldición. for you to not walk in curse. Entonces, ¿por qué? Then Si Jesús why? pagó, If Jesus paid, ¿por qué todavía los hijos de Dios why do the children of God viven luchando con adicciones? are fighting with addiction? Viven luchando con temores. They're fighting with fears. Viven luchando con depresión. They're fighting with depression. Viven luchando con rencores en su corazón. And they're fighting for not Y forgiving. viven luchando con rebeldías. And they're rebelling. Es una pregunta muy válida que nosotros debemos de hacernos. It's a very general question we should Si ask. Jesús ya pagó en la cruz del Calvario, If Jesus paid on the cross, y créame que la cruz no está incompleta. and believe me that the cross is not incomplete, El pago de la cruz the Father of the cross fue un pago completo. was paid. Jesús pagó por todo. Jesus paid everything. Jesús pagó por tu pasado. He paid for your past. Jesús pagó por tu He presente. paid for your present. Y Jesús pagó por tu futuro. And he paid for your future. Entonces la pregunta válida es, So the valid question is, ¿por qué esos cristianos que aman a Dios why do those Christians who love God todavía viven con adicciones? still live with addiction? Todavía viven caminando en temores. They live in fear. Y puedo hacer una lista muy amplia. And I can make a long list. Muchos aman a Dios. Many people love God. Se lo voy a decir una vez más, muchos aman a Dios, Many love God. pero viven como si Dios no los amara a ellos. But they live like God doesn't love Es them. más, ellos mismos dicen, They say, Dios no me ama, God doesn't love me. Dios no me escucha, He doesn't listen. Dios no está conmigo. He's not with me. Pastor, ore por mí porque a usted Dios lo escucha, pero a mí Dios no me quiere escuchar. Pastor, pray for me because God will listen to you and not me. ¿Sabe algo? Do you know something? Porque ellos mismos sienten que Dios no los ama. They feel that God doesn't love them. Son personas que aman a Dios, They're people who love God. hermano, trabajan duro, They work hard. quizás hasta oran mucho, They may pray a lot. sirven en la iglesia, They serve at church, pero no ven el fruto. but they don't see the fruit. No están mirando el fruto en ellos. They're not seeing the fruit within them. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque conocer a Cristo Because to know es Christ solamente el comienzo. is only the beginning. Te voy a decir esto una vez más. Conocer a Cristo Jesús To know Jesus es Christ solamente el comienzo para una vida abundante. is only the beginning for an abundant life.
Entrar a esa abundancia To enter in that abundance, requiere de revelación de la palabra, it requires revelation of the word requiere de obediencia a la palabra and obedience towards the y word requiere de una fe activa en la palabra. and an active faith in the word. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, When you accept Jesus Christ in your heart, tú entras a ser esa nueva criatura, como you dice la enter palabra. being a new creation with that. El viejo hombre se queda. The old man stays. Dice el Señor que eres nueva criatura, The Lord says that you're a new que las creation, cosas viejas pasaron. that the old things have He passed. aquí hago todo nuevo, dice el Señor. I have made everything new, says the Lord. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús, So when you accept Jesus ahí Christ, lo que el Señor te está diciendo es: what the Lord is saying to you is, este es el comienzo para una vida en abundancia. this is the beginning of an abundant life. Este es el comienzo para tu bendición. It's the beginning of your blessing. Este es el comienzo para que te vaya bien en el matrimonio. It's the beginning of a good marriage. Este es el comienzo para que te vaya bien en la educación de tus hijos. It's a good beginning for the education Este of your es el children comienzo para que te vaya bien en la salud. and for your health to go well. Pero de ahí depende de ti también. But it also depends of you. Amado hermano, si tú quieres la revelación de Dios, If you have the revelation of God, si tú quieres, hermano, caminar bajo esa revelación de if you Dios, want to walk in that y revelation, cuando tú tienes la revelación de Dios, and when you have the revelation of God, tienes que tener obediencia a eso que Dios te está hablando. you should have obedience to what God is speaking to you Y of. para obedecer And to obey, necesitas la fe de Dios you need the faith of the Lord para que tú te puedas mover aún en medio de la dificultad. for you to move even in difficulties. Entonces recuerda eso, So remember this. para que usted entre a esa vida en abundancia que Dios te ha prometido. For you to enter to living the El abundant life, conocer a Cristo es el comienzo, knowing God, Jesus is the pero beginning. necesitas buscar esa revelación de Dios, ese conocimiento de Dios. But you need to look for that knowledge of the Lord. Te voy a decir unas 3, 4, 5, no sé cuántas cosas, I may say 3, 5, many pero other espero things, que las que te diga te edifiquen y te bendigan. but I hope that what I say blesses En primer you. lugar, In first place, ¿por qué muchos creyentes why do many believers no viven esa vida abundante que Jesús ha prometido? not live in that abundant life Jesus has En promised? primer lugar, In first place, por fortalezas mentales by strengths and mental no strengths derribadas. that they have not conquered. Se lo voy a decir una vez más. Esa persona aceptó a Cristo en su corazón, That person has accepted Jesus Christ in their heart, pero todavía tiene fortalezas mentales but still have mental que strength todavía no ha podido derribar. that they have not been able to conquer. El apóstol Pablo decía The esto Apostle Paul said this en 2 de Corintios capítulo 10, in 2 of Corinthians chapter 10, versículos del 4 al 5. verse 4 and 5. El apóstol Pablo The dice: Apostle Paul says, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, because the weapons of our militia are not the flesh, sino poderosas en Dios but powerful in God para la destrucción de fortalezas. for the destruction. Entonces, iglesia, esas fortalezas So those strongholds que todavía no son derribadas en la mente, that are not conquered in your para mind, enumerar algunas de ellas: and I'll give you an example of one of them. fortalezas de miedo. A stronghold of fear. Hermano, usted como creyente, You as a believer, como hijo de Dios, as a child of God, lleno del Espíritu Santo, filled with the Holy que Spirit, adora a Dios, who praises God que busca a Dios. and looks for Usted God. no puede vivir con una fortaleza de miedo, You can't live with the stronghold of con una fear, fortaleza de temor siempre. with a stronghold of fear always. Hermano, para mí es preocupante For me, it's worrying ver cristianos to see Christians que para poder dormir tienen que dormir con la luz prendida. that have to sleep with the lights on. Para mí es preocupante For me, that's worrying. que cualquier noticia That whatever news, a usted lo paraliza. it paralyzes Usted you. no puede avanzar. You can't advance. ¿Sabe qué es lo que demuestra eso? Do you know what that demonstrates? Que usted todavía tiene una fortaleza mental That you still have a stronghold de mentally miedo. of fear. Que cualquier cosa que lo lleve al miedo, That whatever brings you to fear, usted se queda paralizado, hermano. you stay paralyzed Usted no se mueve. and you don't move. Usted siente que todo se está derrumbando. And you feel like everything's falling apart. Fortalezas de inmoralidad. Strongholds. Cuando hablamos también, iglesia, de esas fortalezas mentales no derribadas,
of those mental strongholds that aren't conquered, no solamente hablamos de las fortalezas mentales o de miedo, we not only speak of mental ones of sino fear, fortalezas inmorales. but immoral Como strongholds. cristianos no podemos vivir en inmoralidad. As Christians, we can't live También immorally. podemos mirar esas fortalezas de culpa y de condenación. We can also see those strongholds of No hay nada más condemnation. triste que ser cristianos It's nothing sadder to y be vivir Christian siempre con culpa, and live always feeling like vivir siempre en condenación. you're at fault. Pero también lastimosamente, But unfortunately, muchos cristianos viven many Christians bajo fortalezas de adicciones. live in strongholds of addiction. ¿Sabes que estos patrones There's these bosses. que muchos dicen que son patrones solamente mentales? Estos patrones van formando traumas. They begin forming trauma. Quiero que usted me preste mucha atención. I want you to pay close attention. Esto que le estoy hablando, un poco de ello, A little of what I'm speaking, esos patrones de miedo, there are things of fear, de inmoralidad, immoral de acts, condenación, of condemnation, de culpa, of fault, de adicciones, of addictions, por enumerar algunos. and just to number a couple of things, Estos patrones mentales These van things formando traumas, are forming trauma. van formando también palabras de maldición. They're also forming words of Y curse. todo eso, hermano, viene en un solo paquete And all of this comes in one package de las experiencias del pasado. of experiences of the past. Hay algo que yo he notado mucho en esto, There's something I've noticed in y es this, que mucha gente and it's that many people no experimenta la vida que Dios les ha prometido don't experience the life God has promised por for them los traumas que ellos pasaron, because of trauma that they went aún through, inclusive en la niñez, even in their childhood, por las palabras de maldición que alguien se las dijo aún en su niñez, for the words of curse someone told them in their childhood, por esas experiencias que tuvieron en el pasado, for those experiences they had in the past, por esos abusos que tuvieron en el pasado. those abuses they had in the Pero yo past. quiero decirte esto, I come to tell you que this, todo eso that all of that puede ser destruido can be destroyed en el nombre de Jesús in the name of Jesus por el poder de la verdad de la palabra de Dios. by the power of the word of the God. Jesús dijo esto, Jesus said this, que nosotros conoceríamos la verdad that us who believe the truth, y la verdad nos haría libres. that the truth would set us free. Entonces, lo primero es So the first thing is que muchos cristianos no disfrutan that many Christians don't o enjoy no caminan or don't walk y no experimentan and don't experiment esa vida que Jesús ha prometido that life that Jesus has por promised esas fortalezas mentales. because of those mental strongholds. Usted le puede decir, hermano, todo, hermano, te va a ir bien. Everyone can tell you everything will be okay. Pero esa persona con una fortaleza mental But that person with a mental stronghold, está diciendo, no, qué bien, si en la vida solamente mal me va. it won't go well because everything goes bad in my Porque life. hay esa fortaleza mental que necesita ser derribada. Because there's that mental stronghold that needs to be Lo conquered. segundo es The second point is que no se experimenta la abundancia de Dios that they don't experiment the abundancy of God por la ignorancia espiritual. because of spiritual ignorance. Si usted es hijo de Dios, If you are a child of God, pero ignora but you ignore, todo lo espiritual, spiritually speaking, everything, entonces nunca usted va a saber lo que a usted le pertenece. then you will never know what belongs to you. Usted va a tomar para sí, hermano, lo malo, lo incorrecto, You will take things incorrectly, y va a creer de que eso es lo que a usted le pertenece. and you will believe that that's what belongs to Por you. ignorar, For ignoring hermano, lo que es lo espiritual. what is spiritual, Por ignorar lo que usted en Dios representa. for ignoring what you represent in God, Por ignorar lo que Dios le ha dado a usted como herencia. for ignoring what God has given you as an inheritance. La Biblia a mí me enseña que nosotros somos herederos. The Bible shows us that we are inheriting Somos coherederos. and co-inheritance. Que Dios nos ha bendecido con toda bendición de lo alto. That God has blessed us with all the blessings of above. Dios nos dice en el libro de Oseas, The Bible says in the book of Hosea, capítulo 4, versículo 6. chapter 4, verse 6. Si usted lo ha leído mucho este pasaje, If you have read this passage a lot, ahí la Biblia dice, the Bible says there, mi pueblo my people fue destruido. were destroyed. Mire que Dios está diciendo, mi pueblo fue destruido.
God is saying, my people were destroyed, No porque Dios lo destruyó, not because God destroyed no them, porque los enemigos eran más not fuertes, because the enemies were stronger, no porque el problema era demasiado grande. not because the problem was too big. Dios dice, God says, mi pueblo fue destruido my people were destroyed porque le faltó conocimiento. because they lacked knowledge. Entonces la falta de conocimiento So the lack of knowledge en la vida espiritual, in our spiritual lives eso te lleva a la destrucción. will take you to destruction. Muchos no saben Many don't know que la vida abundante that the abundant life es herencia de los hijos, is inheritance to their children. pero también es un privilegio de pocos. But it's also a privilege Porque of aunque not todos many. tenemos las mismas promesas, Because although we all have the same promises, son pocos los que la disfrutan. it's little who enjoy them. ¿Sabes por qué es esto? Do you know why this is? Porque lo que no conoces, Because what you don't know, tú no lo puedes poseer. you can't possess. Lo que tú no conoces, What you don't know, tú no lo puedes poseer. you can't obtain. El día de ayer yo escuchaba algo que me impresionó mucho Yesterday I heard something that y shocked me me. remontó cuando Moisés envió a los 12 espías a que fueran a espiar toda la tierra de Canaán. And it reminded me when Moses sent 12 spies to the land of Dice la Canaan. Biblia que Moisés envió a aquellos espías The Bible says that Moses sent these spies para que conocieran todo lo que había ahí. for them to know everything that was over there. Cuando los espías regresaron, When the spies come back, dijeron, sí, es una tierra que fluye leche y miel. they said, yes, it's a land that flows with honey Dios and milk. no nos mintió, es una tierra que fluye leche y miel. They said, God did not lie to us. Pero los que solamente miraron algo diferente, But those who saw something different, dijeron, no, esa tierra sí es tierra que fluye leche y miel, pero también hay gigantes. they said, it's a land that has milk and honey, but there's also giants. Ayer yo escuchaba algo I remembered something yesterday. que dice que una de las naciones, I heard that one of the nations, fíjense que todas las naciones all nations, tienen siempre ese ejército secreto o esos detectives secretos, have a secret army or detectives. pero una de las naciones más poderosas But one of the most powerful nations en espías in spies es Israel. is Israel. El arma más poderosa que tiene Israel, The strongest weapon they have, escuchen la manera que le voy a decir. listen to how I'm going to say Recuerde it. que lo más poderoso que tiene Israel es Dios que lo defiende. The most powerful thing that Israel has is God who Pero defends una de las them. armas más poderosas que tiene Israel But one of the weapons that they have son los espías que tiene. are the spies that they have. Israel se da cuenta de todo lo que pasa. Israel knows about everything No that occurs, solamente con los países que son enemigos, not only with their enemy por el tipo de espías que tiene. countries, but because they have spies. ¿Sabe qué es lo que pasa? Do you know what happens? Cuando las demás naciones ignoran, When other nations ignore, Israel ya lo sabe. Israel already knows. Cuando las demás naciones ignoran lo que los demás están preparando, When other nations ignore what other nations are Israel ya preparing, tiene las pruebas. Israel already has the proof. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque ellos han aprendido Because they have learned a no ignorar lo que está pasando a su alrededor. to not ignore what's going on around them. El problema con el pueblo de Dios The problem with the people of es God vivir ignorando lo que pasa a su alrededor. is living ignoring what's going on Entonces, around tú us. y yo no vamos a conocer y no vamos a conquistar So we won't know or conquer lo que, hermanos, nosotros what no hemos ido todavía ahí por estar ignorándolo. we have not seen because we've been ignoring. La ignorancia Ignorance es, hermano, creo, el candado más grande. is the biggest lock. No sé cómo expresárselo, pero creo que la ignorancia But ignoring es el candado más grande is the biggest lock que Satanás usa en contra del pueblo. that Satan uses against the people of God. Si hay algo que el enemigo quiere, If there's something the enemy es wants, que usted ignore todo lo espiritual. it's for you to ignore everything spiritual. Si hay algo que el enemigo quiere, es que usted no conozca la palabra. If there's something the enemy wants, it's for you to not know the Si word of hay God. algo que el enemigo quiere, es que usted ignore el poder de la oración. And for
for you to ignore the power of prayer, Si hay algo que el enemigo quiere es que usted ignore el poder de la palabra. and for you to ignore the power of the Word of God. Porque si la iglesia, si el pueblo de Dios Because if the church or the people of God vive ignorando todo esto, live ignoring all of these entonces things, el enemigo no tiene quien le haga la guerra en su reino. then the enemy doesn't have anyone to lift up war against Porque him. cuando usted comienza a no ignorar las cosas espirituales, Because when you begin not ignoring spiritual things, sino que se convierte en un cristiano con una revelación de Dios, but you become a Christian that has revelation of a ese God, cristiano el enemigo le tiene miedo. the enemy is scared of that Porque ese Christian. cristiano tiene revelación. Because that Christian has Porque ese revelation. cristiano tiene discernimiento. Because they have discernment. Porque ese cristiano conoce, hermano, el poder de la palabra. Because they know the power of the word. Porque ese cristiano practica la oración porque conoce el poder de la oración. Because that Christian practices praying because they know the Entonces power of lo it. segundo So the second point que lleva a los cristianos, that takes Christians a los creyentes, or believers a no caminar en esa vida que Jesús ha prometido, to not walk in the life Jesus has es por la promised ignorancia espiritual. is for the spiritual Les ignorance. dije lo primero, iglesia, The first thing I que said es por was fortalezas mentales. that it was for mental Lo segundo, strongholds. por ignorancia espiritual. The second thing is for ignoring Lo spiritual. tercero que te impide caminar en esa bendición de Dios, The third thing that stops you en from esa walking in vida the blessing, abundante, in that abundant life, es la desobediencia. is disobedience. La desobediencia Disobedience a no aplicar los principios de Dios. to not apply the principles of God. El rey Saúl, The king Saul Dios lo quitó de su reinado took him out of his reigning por la desobediencia. because he disobeyed. Entonces la desobediencia So disobedience siempre nos va a llevar will always take a us no caminar en esa vida que Jesús ha prometido. to not walk in that life Jesus has promised for Cuando us. usted lee Deuteronomio capítulo 28, When you read Deuteronomy chapter la 28, Biblia ahí dice: the Bible says there, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. if you listen closely to the voice of the Lord, Mire que your así God, comienza este pasaje. that is how this passage starts. Si tú oyes atentamente, en otras palabras, escuchar con atención. In other words, listen with attention. Si tú oyes atentamente, If you listen attentively, dice aquí la escritura, the scripture says here, estas bendiciones te alcanzarán. these blessings will reach you. Y comienza Dios a decir: And God begins to tell you, bendito vas a ser en el campo, blessed will you be bendito en la ciudad. in the country and in the city. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. God will put you as head and not as Y tail. comienza Dios a enumerarte bendiciones. And he begins to give you blessings. Pero la clave está But it's clear, cuando tú escuchas la voz de Dios and the key is when you hear the voice of the con Lord atención. with attentiveness. Entonces, Dios, So God, he aprendido esto de que Dios I have learned that God no bendice buenas intenciones. doesn't bless good intentions. Dios He bendice blesses una obediencia activa. an active obedience. Nosotros podemos tener buenas intenciones, We can have good pero lo que intentions. Dios bendice But what God es blesses esa obediencia activa. is that active obedience. Porque la abundancia de Dios para nosotros Because the abundancy of God for us no responde a la emoción, doesn't respond to emotion. responde a la decisión It responds to decisions que tú has tomado de obedecer la palabra. that you have taken to obey the word. Te lo voy a decir una vez más. I'll say it again. La abundancia de Dios The abundance of God no responde a tu emoción. doesn't respond to your emotion. Entre más lloras, entre más estás ahí como deprimido. The more you cry or act No. depressed. La abundancia de Dios responde No, the abundance of God responds a la decisión que tú tomes to the decision that you de take obedecer la voz de Dios. to obey the voice of God. Porque la obediencia a Dios Because the obedience to te va a God llevar a ti a experimentar la abundancia de Dios. will take you to experiment the abundancy of Entonces, God. nosotros no podemos declarar So we can't declare cielos abiertos open heavens mientras caminamos, iglesia, con llaves
cerradas. while we walk with locks that are closed. ¿Ha visto que hay gente que yo declaro cielos abiertos sobre mi vida? There's people who declare open heavens over their lives, Pero siempre caminan con llaves cerradas. but they always walk with locks. Dios quiere God wants que tú camines con cielos abiertos, that you walk with the open heavens, pero también con la llave abierta but also with the locks para open, abrir todo candado que se te presente por delante. so that all the chains drop Yo he before aprendido you. algo de la escritura, I read something in the que la scripture, escritura tiene como una serie de códigos. and the scripture has a series of things, Y tú muchas de las veces lees and many times you read la bendición, the blessing, pero no lees but you la don't llave read the key or the lock, para abrir esa bendición. the key to open the blessing. No sé si te estoy diciendo algo que tú me estás captando. I'm not sure if you're captivating what I'm Espero que tú telling you. tengas una madurez espiritual. I hope you have a spiritual maturity. Porque no podemos solamente estar hablando, hermano, de cosas que tú ya conoces. Because we can't be speaking of things that you already know. Tenemos que empezar a dar pasitos un poquito más maduros. We need to give smaller steps into the Yo deep. quiero que usted comprenda esto. So I want you to comprehend this. Lo in us. cuarto que quiero decirle The fourth thing I want to tell es que you mucha gente o muchos is creyentes that many people or believers no experimentan la bendición de Dios, are not experimenting the blessing la of God, abundancia de Dios, the abundancy of God, no solamente porque tienen fortalezas mentales, not only because they have mental no strongholds, solamente porque viven ignorando las cosas espirituales, not only because they ignore spiritual things, no solamente porque viven en desobediencia delante de Dios, not only because they live in disobedience, sino por la mentalidad de esclavitud que tienen. but because of the mentality of slavery they Son have. personas que piensan en escasez They're people that think that they're losing y things no en las promesas de Dios. and not in the promises of Es God. triste cuando usted como cristiano It's sad when you as a Christian solamente piensa en lo malo only think about bad y no en lo things bueno de Dios. and not in the kingdom of La heaven. Biblia a mí me dice que Dios tiene pensamientos de bien, no de Bible mal para darte. Tells me that God has thoughts of good and not Pero of si bad. usted solamente vive pensando en escasez But if you live knowing that you lack things y no en la abundancia, en cómo Dios quiere que tú vivas, and not in the abundancy or how God wants you to te live, miras, hermano, en escasez en tu familia, you live in losing in your te family. miras escaso en tu sabiduría. You see like you're lacking Cuando la wisdom. Biblia dice que si te hace falta sabiduría, que la pidas a Dios y Él te va a dar, como dice la Biblia, Although the Bible says that escasa o en abundancia. if you lack wisdom and you seek God, Entonces, como creyentes, si no somos sabios en la vida, as a believer, if we're not wise, es porque no estamos pidiendo sabiduría. it's because we're not asking for Y cuando wisdom. tú pides sabiduría, And when you ask for wisdom, Dios te va a dar sabiduría en abundancia. God will give you wisdom in abundancy. Sabiduría para que lleves tu matrimonio por el camino correcto. Wisdom for you to take your marriage in the correct path. Sabiduría para que seas un buen mayordomo de tus bienes. Wisdom to carry out everything that you own well. Sabiduría para que tengas un hogar estable y lleno de paz. Wisdom to have a stable household with peace. Sabiduría para que tengas una vida cristiana victoriosa. Wisdom for you to have a victorious life as a Entonces, Christian. cuando un creyente tiene una mentalidad de esclavitud, So when a believer has a mentality of slavery, llega a hacer lo que está pensando. they become what they're thinking of. No sé cómo explicarlo. I'm not sure how to Pero explain it. Proverbios capítulo 23, But Proverbs chapter 23, versículo 7, verse 7, no lo explica de esta manera. explains it this way. Ahí la escritura dice, como piensa el hombre The scripture says how the man en thinks su corazón, in his heart, así es él. that is how he is. Mira, iglesia, lo que dice la palabra. Look at what the word says. Que como piensa el That hombre, how the man thinks, como piensas tú or how you think en tu corazón, in your heart, dice la palabra, the Bible says así es él. that is how you'll be. Entonces, si tú vives pensando en tu corazón So if you live thinking in your heart en escasez, in poorness, tú vas a vivir en escasez. you will live in poorness. Si tú vives pensando en tu corazón, If you think in your heart hermano, en pobreza, in being poor, vas a vivir en pobreza. you will live being Si poor. tú vives pensando en tu corazón en enfermedad, If you believe in your heart that you're sick, vas a vivir enfermo. you will be living sick. Si tú vives pensando en tu corazón If you believe in your heart que tu matrimonio está mal, that your marriage is bad, entonces nunca va a estar bien. then it will never be good. Porque la Biblia dice Because the Bible que says como piensa el hombre en su corazón, that how a man thinks in their heart, así es él.
That is how they are. Así es Él. That is how they are. Entonces nosotros So us, tenemos que cambiar esa mentalidad de esclavitud. we need to change that mentality of slavery. Mire ese canto que se canta aquí, Look at that song that we sing que here. dice, ya no soy esclavo And it says that we are no longer del slaves temor. of fear. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Why? Because we are children of ¿Cuándo God. se va esa esclavitud? When you go to that slavery, Esos pensamientos, those thoughts, cuando tú comienzas a tener revelación, it leaves when you begin to have a revelation conocer las verdades and espirituales. to know the truth. Toda esa spiritual mentalidad truth. de esclavitud comienza a irse. All those mentalities begin to leave. Pero ahora en día el pueblo de Dios But nowadays the people of muchas de las God veces se encuentra a lot of times find como el themselves pueblo de Israel. like the people of Israel. Israel Israel salió de Egipto. left Egypt. Pero ¿sabes algo? But you know something? Egipto Egypt no salió de su mente. didn't leave from their minds. Y eso es triste. And that's sad Porque Dios te ha rescatado. because God has rescued Dios you. te ha salvado. He saved you. Pero todavía la mentalidad de esclavitud, But your mentality of being a slave, la mentalidad, hermano, de que te gobierna todo lo del mundo, the mentality that governs, te sigue dominando. keeps dominating. Entonces yo quiero que entiendas este principio hoy. So I want you to understand this Si principle. tú piensas If you think solamente en escasez, only in being poor, vas a vivir escaso siempre. you will always live that way Porque no tienes las fuerzas para mirar la bendición de Dios. because you don't have the strength to see what God has for Entonces you. la pregunta aquí, So the question here y con is, esto yo cierro este mensaje, and with this I close this message, ¿qué podemos hacer what can we do para cambiar esa mentalidad to change this mentality de esclavitud? of slavery, Para cambiar esa desobediencia por obediencia. to change disobedience to ¿Qué obedience? puedo hacer para cambiar esa ignorancia en una sabiduría de Dios? What can I do to change ignorance into ¿Qué puedo wisdom? hacer para derribar esas fortalezas mentales? What can I do to tear down those spiritual Lo que yo te strongholds? puedo decir hoy Because I can tell you es que necesitamos is that we need renovar, dice la Biblia, to renew, says the Bible, nuestros pensamientos our thoughts con la palabra de Dios. with the Word of God. Usted todos los días Every day, necesita renovar sus pensamientos. you need to renew your thoughts. Usted no puede vivir una vida victoriosa You can't live a life, a con victorious life, pensamientos viejos. with old thoughts. Usted no puede vivir un presente victorioso You can't live a present that's con los victorious pensamientos de dolor y de tristeza del pasado. when you have thoughts of pain and hurt Usted from the tiene que past. aprender You should learn a renovar sus pensamientos. to renew your thoughts. Hay algo que pasa con la tecnología, There's something that happens with technology, con la computadora que usted tiene en su casa. with a computer you have at home, Aunque usted no quiera, even though you don't want to. esa computadora That computer le exige y le demanda a usted requires from you que de vez en cuando la reprograme. for you to reprogram it, Porque la memoria de esa computadora because the memory of that quiere computer estar en el update, en el ahora, en el presente. wants to be in the present, in the ¿Sabe today. por qué? Do you know why? Porque hay cosas Because there's things que esa computadora no va a poder abrir that computer can't open si no se actualiza. if it's not act- Usted updated. va a querer abrir un libro y si no actualiza su computadora a hoy, You want to open a book and you can't se va a open it enojar, because you didn't va a upgrade quebrar la computadora, your laptop. va a decir esto no sirve. You'll be upset. No, simple y sencillamente necesitaba que usted la reprogramara de nuevo. The computer just needed a quick O en otras upgrade. palabras, dejar a aquella misma y hacer su trabajo de hacer su update. Y todo iba a cambiar. And then everything would have worked well. La Biblia dice que nosotros debemos de renovar nuestros pensamientos. The Bible says we need to renew our thoughts. Vivir pensando como piensa el mundo Live thinking how the world thinks. es un caos seguro. It's a chaos. Quiero que usted se ponga sobre sus pies. I want you to please stand. Nosotros no podemos We cannot vivir como hijos live as children mientras pensamos solamente como esclavos. while we think as a slave. Y con forward. esto quiero decirle algo muy importante. And with this, I want to say something important. Muchas de las veces queremos las bendiciones de Dios, A lot of times we want the blessings of God, pero no queremos la sujeción a la voluntad de Dios. but we don't want to submit to Se lo God. voy a decir una vez más.
Queremos que Dios nos bendiga, We want God to bless us, pero no queremos sujetarnos but we don't want to submit a lo que Dios dice. to what God says. Entonces nosotros estamos ahí siempre luchando con nuestras fuerzas So we're fighting with our own strength porque no queremos sujetarnos a la verdad de Dios. because we don't want to submit to the truth of Y le voy a God. decir tres cosas muy importantes. And I'll tell you three important Si tienen la things. oportunidad de anotarlas, anótelas. If you have an opportunity to write them Lo down, primero es the first thing is que no hay libertad that there is no freedom sin obediencia. without obedience. Lo segundo The second point, es que no hay victoria that there's no victory sin rendición. without losing. Y no hay abundancia And there's no abundancy sin sujeción. without submission. Estas son tres cosas muy importantes. These are three important things. Número uno, Number one, para caminar en libertad to walk in liberty, debemos de tener obediencia. we should have obedience. Para caminar en bendición, en victoria, To walk in victory, tenemos que caminar en una vida rendida a Dios. we need to walk with a Y life. para caminar en abundancia, tenemos que caminar en sujeción a Dios. Cierre sus ojos por un momentito. Y quiero que usted le diga, Padre, tú conoces mi vida. Tú conoces, Dios amado, lo que yo soy y lo que yo espero hacer el día de mañana. You know, God, who I hope to be the day of tomorrow. Vamos, dígale. Say to him, Padre, say, Father, tú me conoces. you know me. Tú conoces cómo estoy viviendo. You know how I'm living. Usted sabe, amada iglesia, You know, beloved church. si usted está viviendo en abundancia, If you're living in abundance, si usted está viviendo en escasez, if you're living in si usted scarcity, está viviendo en enfermedad, if you're living in si usted sickness, está viviendo en or temor, if you're living in fear, si usted está viviendo con pensamientos de if you're suicidio, living with thoughts of de suicide, tristeza, of sadness, de ansiedad of anxiety, y un sinnúmero de cosas and más, maybe a couple of other Dios things. quiere que tú seas libre. God wants you to be free. Dios quiere que tú seas libre. He wants you to be free. Lo primero que Dios te dice hoy The first thing God tells es you tiempo de today romper is that it's time to break esas barreras mentales. those barriers. Es tiempo It's time de no ignorar las cosas espirituales. to not ignore the spiritual Es things. tiempo It's de time caminar en obediencia. to walk in obedience. Y es tiempo And it's time de que nosotros, for us iglesia, caminamos siempre to walk en always esa fidelidad hacia Dios. in faithfulness towards God. Padre, hoy he enseñado. Father, I have taught Más que predicar, le he enseñado a esta more than iglesia. preaching. I have taught Esta today. iglesia preciosa. This beautiful church. Yo sé, Dios mío, de que cada uno de ellos I know, Lord, that every single te one ama loves y you desea hacer las cosas and bien. desires to do good. Desean, Dios mío, vivir para ti. They desire to live for you. Desean, Señor, que en su familia les vaya bien. They desire for everything to go well in their Pero family. quizás están luchando But maybe they're con struggling el temor. with fear. Están luchando They're struggling con la escasez. with scarcity. Están luchando They're struggling con la tristeza. with sadness. Están luchando They're struggling en sus matrimonios. in their marriage. Están luchando They're struggling en sus finanzas. in their finances. Y no están experimentando And they're not experimenting la vida abundante que tú tienes. the abundant life that you give. La vida abundante que tú nos has The prometido. abundant life you have Hoy promised te pido us. que esta palabra, I ask you that this word Señor, esté grabada en el espíritu, be in the spirit, esté grabada en el corazón be recorded in the de heart cada uno de tus hijos. of each of your En children. el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Que ellos, Jesus. Dios mío, That they, Lord a partir Jesus, de hoy, today, caminen en una vida en abundancia. walking in abundant life. Disfruten la vida abundante que tú nos has prometido. Them to enjoy the abundant life you have Caminen en promised. obediencia. To walk in obedience. Caminen, Dios mío, con pensamientos renovados. Walk in renewed thoughts. Caminen, Dios mío, conociendo por revelación las cosas espirituales. And knowing by revelation Y spiritual caminen, things. Dios amado, con una mente And may they walk with a mind que no tenga ataduras, that doesn't have sino que ties, crea but they believe en todas tus bendiciones. in all of your blessings. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo quiero que levantes tus dos manos al I cielo. want you to lift both hands Y dile, Padre, and say, Father, gracias. thank you. Hoy yo me declaro Today I declare en libertad that I am y en free un caminar
and that I walk en la vida que tú me has prometido. in the life that you have promised. Hoy yo recibo Today I receive la vida abundante the abundant life que tengo en Cristo. that I have in Christ. Mi familia, My family, mi hogar, my household, mi presente, my present, mi futuro, my future. lo voy a vivir I will live en esa vida, in that life, en esa vida de abundancia. in that life of abundance, Abundancia de amor, abundance of love, abundancia de paz, abundance of peace, abundancia de armonía, abundance of harmony, abundancia en mi salud, and in my health, abundancia en mis finanzas, abundance in my finances, abundancia en mis amistades. abundance in my friendships. Señor, que todo en mi vida fluya That everything in my life flow en esa in that abundancia abundance que tú has prometido, that you have promised. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y Amen. amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.